Saludos a todos quienes escuchan nuestro programa Enfoque, tu conexión con la salud visual, a través de la Inclusora y los podcasts de Spotify. También a quienes nos ven por el canal de YouTube del CRAC. Soy Catalina Esteban y me acompaña como siempre la doctora Joana Rosso, coordinadora de salud visual del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, y el día de hoy estaremos tratando un tema de gran relevancia para la sociedad actual, pero en muchos casos poco conocido y difícil de entender: la condición de baja visión. Para contextualizar un poco el tema que trataremos el día de hoy, vamos a compartir con ustedes algunas estadísticas sobre discapacidad presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en la nota estadística del estado actual de la medición de la discapacidad en Colombia del año 2022. De acuerdo con la encuesta de calidad de vida SB realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la población en situación de discapacidad en Colombia se estima en 2,65 millones de personas, que representan el 5,6% de las personas de 5 años y más. De ellas, el 54,6% son mujeres y el 45,4% son hombres. El grupo de edad en el que hay mayor proporción de personas con discapacidad es en el rango de los 75 años o más, en donde 31,3% de las personas presentan mucha dificultad para realizar actividades o les es imposible realizarlas. En este grupo etario, el 33,5% de las mujeres y el 28,5% de los hombres son personas con discapacidad. Entre las personas de 5 años o más con discapacidad, las principales actividades que generan dificultad son ver de cerca o de lejos o alrededor, un 56,6%, y mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras, con un 31%. Adicional a lo anterior, la participación de hombres y mujeres varía entre actividades. Entre las personas con dificultades para ver de cerca, de lejos o alrededor, el 58,4% son mujeres y el 41,6% son hombres, es decir, una diferencia de 16,8 puntos porcentuales. Te preguntarás, ¿por qué iniciamos el programa dando estas cifras sobre discapacidad y qué tiene que ver esto con el tema de nuestro programa? La condición de baja visión. Doctora Joana, contémosle a nuestros oyentes qué se entiende por baja visión y cómo este concepto se relaciona con el tema de discapacidad. Ok, es un tema que a la gente lo confunde mucho. Tener baja visión no implica que tú estés viendo poquito, que estés viendo feo. Tener baja visión es una discapacidad. No quiere decir que cuando yo me pongo unas gafas y no veo tan bonito como yo quisiera ver, tengo una discapacidad. No, todo eso es un revuelto que a medida que va avanzando el programa vamos a ir aclarando cómo son las cosas. La baja visión es cuando tú tienes una patología, una enfermedad de base que te causa perder la visión. Y eso no se puede recuperar a través de gafas, ni cirugías, ni tratamientos. Ahí está la diferencia, por eso quedas en una condición de discapacidad. Muchas gracias, Doc. Aquí aprovecho para darles otros daticos. Según el artículo Etiología de baja visión y ceguera, en 7 centros de referencia en Colombia entre los años 2012 y 2017, publicado en la revista Cuidarte 2036, cuyo objetivo es identificar y caracterizar las diferentes causas de baja visión y ceguera en 7 centros de referencia para la población con discapacidad visual en Colombia, atendida entre los años 2012 a 2017 en 6 ciudades capitales, con una muestra de 879 registros de pacientes con discapacidad visual, se encontró que el 70%, 612 de estos 879, corresponde a pacientes con baja visión, y solo el 30%, 267 de los 879, a ceguera. Otro dato interesante que arroja este estudio es que para todos los grupos de edad fue más frecuente la baja visión que la ceguera, y a su vez las dos condiciones son más frecuentes a medida que aumenta la edad. El 53% de la muestra corresponde a personas mayores de 50 años. Resultado similar a los datos reportados mundialmente que señalan que las principales causas de deficiencias visuales permanentes están asociadas con la edad, debido a que el 86% de las personas con ceguera y el 80% de las personas con baja visión tienen más de 50 años. ¿Qué nos dices sobre estos datos, mi doctor?
que están completamente de acuerdo a todas las estadísticas. Generalmente siempre es más la población que tiene baja visión que la población que tiene ceguera. Antes, hace muchos años, clasificaban a todo el mundo como ciegos, entonces lo rehabilitaban como ciegos y punto, como este no ve ciego. Entonces era un tipo de forma de hacerlo en esa época, ¿no? Pero cuando se fueron dando todos los estudios y todo lo que ha ido pues creciendo con la sociedad, el parámetro es completamente diferente. Los ciegos son más poquitos y los de baja visión son más. Es más o menos la relación que decías ahí, 70-30 más o menos es la relación. Y pues sí tiene que ver mucho con la edad, aunque no es el tema de que baja visión y los centros de rehabilitación son para adultos mayores. No, nosotros tenemos bebés de meses, niños ciegos, tenemos de todas las edades. Lo que pasa es que es un estigma, ¿no? Como todo en la vida, que creen que es solamente para personas adultas, que sí es la mayoría de la población, pero hay de todas las edades. Tenemos de todas formas, Doc, que según las cifras que nos da el DANE y también cifras que hemos de la Sociedad de Oftalmología, hay un incremento en la baja visión relacionada con la edad, porque hay muchas personas mayores con patologías asociadas como diabetes, como tensión alta, que también van perdiendo la visión por esas patologías asociadas a la edad. Sí, ¿Cierto? Sí, esas y otras tantas, ¿no? Porque, por ejemplo, la diabetes nadie se la cuida. Uno dice, soy yo, como yo no sé qué, yo como no sé qué, y no tienen el conocimiento, la importancia, no han entendido las explicaciones que se les han dado de eso. Entonces, todas esas condiciones se pueden llevar a una baja visión. Y como ahorita la población está aumentando, más gente, bueno, uno no sabe también la calidad de alimentación que tienen las personas, pues están en tendencia a aumentar ese tipo de enfermedades. La hipertensión, aunque no causa tanto baja visión, pero también es otra enfermedad que puede hacer eso, y el simple hecho de fumar o de estar expuestos a la luz, todo eso nos va aumentando también los riesgos. Y pues el envejecimiento poblacional, ¿no? Y que hay más expectativa de vida, entonces pues ya claramente una persona de 80, 96 años no va a ver igual que antes. Sí, como los abuelitos de antes, ¿se acuerdan que eso veían perfecto? Pero no, ya los de ahora ya no es tan perfecto el asunto, por la alimentación, por el clima, por la condición en la que vivimos, por todo eso va afectando, y obviamente entre más viejitos estemos, más predispuestos estamos a que que nuestro cuerpo fallar en algún momento. Vale, Doc. Bueno, ya habiendo hablado de estos interesantes datos, vamos a pedirle a la Doc Joana que de una forma más detallada, así como para un niño de 3 años, nos explique qué es la baja visión. Es fácil. Baja visión es no ver bonito, así de sencillo, ¿sí? No ver bonito que implique unos parámetros. La Organización Mundial de la Salud dice o establece unas casillitas a donde tú entras o no entras, o estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, son los parámetros de agudeza visual que te van a decir si tienes o no una baja visión. Cuando hablamos de que nosotros vemos perfecto, vemos el 20/20, que es el 100% de visión. Cuando hablamos de baja visión a nivel internacional, estamos hablando de un 20/40 sin incluirlo. ¿Listo? Esto a nivel internacional. Aquí les hago una anotación. Colombia tiene el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, y la estamos llevando sobre el CIE-10 en Colombia, pero a nivel internacional ya estamos sobre el CIE-11. El CIE-11 dice el 20/40 sin incluirlo, y el CIE-10 es 20/60, que siempre hay una diferencia entre las dos, pero quería contárselos porque el ministerio todavía no ha dado aval para tomar el CIE-11. Estamos en un plan piloto de ir avanzando con eso, pero entonces vamos a hablar como si en lo que estamos actualmente, pero quería darles ahí la cuñita de la explicación. Te voy a interrumpir un segundo. ¿Qué es 20/60? ¿Qué es 20/40? Explícanos qué significan esos dos numeritos y por qué son tan importantes. Ok, ustedes siempre van a ver el 20 sobre algo, ¿cierto? El 20, 40, sí. Ese 20 quiere decir la distancia a la que está diseñado el test para que tomes la agudeza visual. Y el denominador es la cantidad de visión que tienes. Entonces, si yo tengo 20/20 es porque estoy viendo algo que está diseñado a 20 pies y lo veo a 20 pies, o sea, estoy 100%. Pero si yo tengo un 20/40, ¿qué quiere decir? Que yo estoy parada a 20 pies, pero una persona normal lo ve desde 40 pies y a mí me toca hacerme a 20 pies de distancia, o sea, la mitad de distancia para lograrlo ver. Entonces, entre más grande es el denominador, menos visión tengo. Okay.
Ese 20-60, cuando se acuerdan de las tablas de agudeza visual cuando van al médico, que eran una rayita roja y una verde más o menos, como por la mitad de esa cartilla es baja visión, como para que tengamos una idea del tamaño de la letra. Ese 20-60 es más o menos en la mitad de la cartilla, de esas cartillas viejitas, porque ahora todo es sistematizado, ¿no? Tú vas a todos los consultorios y ahora son pantallas digitales, entonces es más difícil aprenderse las letras y ubicar un poquito eso, pero el tamaño del 20-60 es ver letras como así de grandecitas, tal vez como unos detalles, que de pronto digo una cosa que no es cierta, unas letras más o menos de unos 2 centímetros tal vez a 20 pies, o sea, más o menos a 6 metros de distancia. Okay. Yo sé que está un poquito enredado porque todo el mundo dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero en todas las historias clínicas aparece esa numeración. Sí, siempre aparece. Exacto, siempre que te entregan la fórmula de tus gafas al frente dice 20-20, 20-30, 20-40, ¿sí? Entonces tú ahí puedes mirar en tu fórmula de gafas. Eso solo lo vas a saber si vas a una consulta y te especifican qué visión tienes. Ese es el primer parámetro y el más diciente de agudeza visual. Eso te lo va a explicar tu profesional de salud cuando vayas o tú miras en tu fórmula. El otro parámetro que es que tengas una enfermedad. Yo, Joana Rosso, no puedo decir, ay, yo tengo baja visión. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna enfermedad visual ocular que cause que yo pierda visión. Entonces, si yo solamente tengo unas gafas y ya yo no me puedo clasificar dentro de una discapacidad visual, tengo que tener una enfermedad. Diabetes, una degeneración macular, un glaucoma, un tipo de enfermedad que me cause pérdida de visión. La otra cosa es que yo no me pueda recuperar. Entonces, irreversible. Que sea irreversible. Yo quería decirlo en términos más que sea irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo gafas y no veo nada si me quito las gafas, eso no es una discapacidad. ¿Por qué? Porque yo me pongo mis gafas y ya veo bonito, o me mando a hacer una cirugía refractiva, o me pongo lentes de contacto, entonces ya veo bonito. Eso tiene solución, entonces no es una discapacidad. ¿Listo? Una discapacidad no tiene solución, ni cirugía, ni gafas, ni nada. ¿Y las goticas del colirio del vecino? No, tampoco. Nada de eso funciona, ¿listo? Así que nada de eso sirve. Y la otra cosa muy importante aquí que tampoco se tiene en cuenta y la gente se confunde mucho con eso, son las personas que tienen baja visión por campo visual. Ustedes me van a decir, pero no, ahora sí que este programa se complicó peor. ¿Qué es todo esto? El campo visual es que yo te estoy mirando a ti, estoy mirando derecho a la cámara, y sin dejar de mirar a la cámara, yo veo a Cata, veo este micrófono, veo la pared, todo eso que yo puedo ver mirando derecho al frente y todo lo que me alcanzan a cubrir mis ojos es el campo visual. Entonces, hay gente que insulta a las personas de baja visión, porque hay gente que ve bien. Entonces, pero doctora, ¿cómo si acabo de decir que no y ahora que sí? ¿Por qué? Porque tú puedes ver el 20-20, tú puedes estar viendo perfecto, pero tu campo visual puede ser así de grande. Es como entre un tubo. Como si ustedes hicieran el ejercicio de coger 2 pitillitos y ponérselos frente al ojo. Intente caminar con eso. Entonces, si tú pones el pitillo de frente al ojo o cierras la mano así, tú alcanzas a ver y estás viendo bonito, pero tu campo visual no funciona. Entonces, eso también se considera una discapacidad cuando tenemos un campo visual menor a 10 grados. O sea, hagan de cuenta mirar arrugar una hojita de papel y mirar así, por entre ese tubito. 10 grados de campo visual. Nosotros tenemos 180 más o menos. Ese 180 reducirlo a 10 grados de campo visual nos implica tener una discapacidad. Entonces, ahí, por eso decía Cata, pero explícanos bien. Yo sé que están enredados un poquito con el cuento, pero baja visión tiene muchas cosas. Entonces, lo que quiero es que de aquí entiendan a la gente que tiene baja visión. Mucha gente es normal, tú la ves normal, sus ojos se le ven bonitos, no se le ve nada, pero se estrella contra todo, entonces la gente los insulta, porque se estrellan en la calle, ay, es que usted no ve por dónde va, que no sé qué, y eso les dicen de todo. Los ven usando un celular, y dicen, ay, se está haciendo el ciego. Exacto. Los ven con bastón y se ubican perfecto, pero ellos necesitan el bastón para caminar. Entonces, como así que ve el celular y tiene bastón? Entonces la gente los insulta porque no entiende y eso es ignorancia de la gente. Porque pues obviamente todos no las sabemos todas, pero toda la gente de baja visión cursa por todos esos problemas porque no es fácil que los demás entiendan que es una baja visión. Entonces, yo sé que estaba enredado, pero tú me dices, Cata, ahí vamos a ir soltando en el transcurso del programa. Pero entonces, para que nos quede bien clarito, si uso gafas, ¿tengo baja visión? No tengo baja visión. Si utilizo lentes de contacto, ¿tengo baja visión? No tengo baja visión. Si mi problema de visión se corrige con una cirugía, o con unas gotas, o con un tratamiento, ¿tengo baja visión? No tengo baja visión. Listo, mi doc. Ya teniendo esto claro, entonces vamos a hacerte otra pregunta. Vemos que el tema es complejo, es difícil. ¿Cuándo debo sospechar que mi familiar o yo mismo
estoy presentando una baja visión? Es fácil. Cuando tú te desenvuelves normal en tu vida normal, pues no tienes nada, ¿cierto? Pero cuando me estrello con las cosas, cuando aún con mis gafas puestas no puedo ver el letrero de un bus, no puedo leer, no puedo ver el cursor del computador, me quemo al cocinar, me corto, las niñas que se están maquillando y se dejan mal maquilladas, ¿sí? Esos detalles que son de precisión, la gente de baja visión no los puede hacer. Entonces ahí ya empieza uno a sospechar que algo me está pasando. O por ejemplo, tengo mi vida normal de día y de noche no veo nada. Eso también es otro complique. Entonces son las cosas que uno no puede hacer realmente en el día a día, ya te empiezan a sospechar. ¿Qué hace uno? Compararse con el par que tiene al lado, con la hermana, con la mamá, con el primo. Si todos estamos haciendo como las mismas cosas, pues uno no sospecha de nada. Pero ¿cuándo debo sospechar? Cuando tengas un diagnóstico. ¿Por qué vamos a sospechar si no nos han dicho que tengamos una enfermedad? Pues estamos lejos de tener una discapacidad. Pero si ya tenemos un diagnóstico y nos empieza a pasar alguna de las cosas que mencionamos antes, ya empieza uno a sospechar que pueda tener baja visión. Eso cuando soy yo. Pero generalmente si soy yo la que tengo la baja visión y me da pena que mi familia sepa, que se den cuenta que estoy empezando a tener una discapacidad y yo trato de hacerme la que todo está perfecto, ¿cómo puede la familia darse cuenta? Ok, ahí es un poquito complicado porque mucha gente trata de hacer precisamente eso, por ejemplo en los trabajos, para que no los echen del trabajo, porque obviamente pues necesitan su trabajo. Entonces empiezan a intentar hacer todas las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces uno trata de engañarse a uno mismo tratando de hacer lo que realmente no puede, pero se estrella, se golpea, hace mal las cosas, se le pierde el renglón, firmar es difícil. En algún detallito se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, estrellarse con una silla, que te pase una vez en cuando, pues cualquiera nos estrellamos porque quedamos distraídos, pero que cada rato nos esté pasando eso, o que se caiga uno, o que cada rato se esté tropezando, eso ya no es normal. Mi papá, les cuento una anécdota, mi papá se estrellaba todos los días con la misma cajita. Yo le decía a mi mamá, quita la cajita. Ay, pero si él sabe que la caja está ahí, no sé qué. Pero mi papá le habían diagnosticado una catarata y estaba en proceso de que se la operaran. Le digo yo, tienes que darte cuenta, él no está viendo. Quítale todas estos obstáculos que hay porque él no los puede ver. Y por más que los tenga de pronto en su mente, puede hacerse daño, puede caerse. Y soy yo como familiar el que debo, pues porque ¿qué me cuesta quitar la cajita del camino? ¿Qué me cuesta? Pero pienso que ese consejo se lo pude dar yo a mi mamá, pues porque conozco la condición y sé que una catarata puede quitarme visión y todo esto, pero pues también es un llamado a las personas que no conocen, que por primera vez hoy están escuchando sobre el tema, tengan paciencia, fíjense mucho con su familia, con sus adultos mayores, o sea, no es que se quieran estrellar, no es que sean bobos, no es que se estén haciendo los ciegos, sino que de pronto hay algo de base que está afectando su visión. Y pasa todo el tiempo. Miren, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, vino una señora y se puso a llorar. Porque la señora le dio, creo que, no me acuerdo, un accidente cerebrovascular, algo que no se le notaba para nada y no supieron qué era. Era algo neurológico que no me acuerdo ahorita qué es. Y la hija le decía y la regañaba y la gritaba que porque, ay, no se haga la ciega, usted puede, a la propia mamá. O sea, no entender la condición, para eso uno tiene que acompañarlos al médico, ¿sí? No es que mi papá puede ir solo y mi mamá puede ir solo, uno tiene que ir para escuchar qué es lo que está pasando, porque si no lo escucha de otra persona, uno va a entender, oiga, sí, aquí está pasando algo. Pero cuando uno ni siquiera los acompaña al médico, pues uno no sabe qué les está pasando. Entonces es importante el acompañamiento de la familia en estos casos para que se entienda la condición y los apoyen, por ejemplo, con las cositas como lo de la caja. Si se está viendo la dificultad, hombre, hay que apoyar, no hay que agredirlos más. No es una situación fácil y ahora más tarde yo creo que vamos a hablar un poquito de eso, ¿listo? Claro que sí, Doc. Ahora volviendo al tema, ¿existen grados o tipos de baja visión? Sí,
Existen grados. ¿Se acuerdan que hablábamos que la Organización Mundial de la Salud hace como casillitas para ver qué problemas tiene cada persona? Entonces existen unas 3 o 4 categorías, que leve, moderada, severa, profunda, ¿sí? Esa clasificación es más enredada, decirles de 20 a 200 al 20 yo no sé qué va tal. Sí, la fácil es decir, el primer grado es la gente que se defiende muy bien y que puede llevársela solita y hasta ni siquiera necesita un programa de rehabilitación. Ya el segundo grado son las personas que tienen más dificultad y necesitan algún grado de apoyo con programas de rehabilitación. Los terceros son los que ya ni tan bastón ni tan apoyo para todo, entonces ya es una baja visión más severa. Y la última es la profunda, que aquí viene otra ambigüedad, que cuando tú eres de baja visión te vamos a rehabilitar como ciego. Tú no, pero otra vez otro. ¿Sí? Porque si tu visión es tan bajita y es tan profunda la pérdida de visión que tienes, ya no funcionas con esa visión. Entonces tenemos que rehabilitar como si fuera ciego para dejar todo perfecto y que tú puedas seguir con tu residuo visual, pero que lo manejes perfectamente y no a medias. Entonces ese es el último rango de baja visión. Una pregunta, ahí hablando de las niveles de baja visión y que me han hecho varias veces. Yo perdí el ojo derecho, por el izquierdo veo perfecto. ¿Tengo baja visión? No. ¿Tengo que ir a rehabilitación? No. ¿Qué pasa con eso? La idea es que tú tengas el problema en los 2 ojos, no en uno. Cuando tú pierdes un ojo, tú te defiendes con el otro. Suena cruel, suena duro, pero es adaptación. El cerebro humano es supremamente inteligente. ¿El qué va a hacer? Adaptarse, ¿sí? Como todo en esta vida. Perdiste un pedacito de dedo, al principio qué show, qué todo, cuando nos enyesan un dedo, eso es un show, uno no sabe ni qué hacer ni cómo, pero el cerebro después se va adaptando y va teniendo su nueva condición. Perder un ojo no implica tener una discapacidad visual, tu otro ojo es funcional y suple lo del otro. ¿Qué se pierde ahí? La profundidad. Cuando tú pierdes un ojito ya no tienes profundidad, entonces ir a una película 3D, ¿por qué vas a pagar una película 3D si ya el ojito no va a ver en 3D? ¿Listo? Ese es el problema más grave cuando pasa eso. Entonces, si se estrella, calcula mal las distancias al principio, ya después el cuerpo humano se adapta. Ok, Doc. Volvamos al tema de las patologías, de las afecciones oculares. ¿Cuáles son las que con más frecuencia causan la baja visión? Descríbelas brevemente a nuestros oyentes en qué consiste, pues las más importantes, nombremos las 5 más importantes, y cómo es su efecto en la disminución de la visión, que seguramente ya los hemos tratado también en este programa, pero recuérdanos. Y los tenemos en YouTube, en todos los canales tenemos programas de eso. Entonces, la principal causa de ceguera en el mundo es la degeneración macular relacionada a la edad, que le puede dar a personas mayores de 55. Los estándares estaban como en 60, más o menos está sobre 55 años de edad que nos puede empezar una degeneración macular. Ya hemos hablado de la degeneración, pero básicamente ¿qué les pasa a ellos? Se les daña la parte central. La parte central es con la que nosotros vemos el detalle, leer, comer, reconocer billetes, monedas, todo eso se daña y el centro es primordial. No tiene arreglo, no tiene cirugía, no tiene nada. Tiene algunos tratamientos dependiendo del estadio de la enfermedad. Esa es la principal. ¿Que te deja ciego? No, solamente baja visión. En cambio, la segunda causa que se pelea en el puesto con la primera es el glaucoma, que el glaucoma sí es tenaz, porque es una enfermedad que sí te puede conducir a la ceguera, y lo peor de todo es que es silenciosa, es como si fuera traicionera, como la hipertensión. Tú no sientes nada, pero ya cuando te ves grave es que tú dices, oiga, ¿y aquí qué está pasando? Y ya consultas y la enfermedad ya nos cogió ventaja, ¿sí? El glaucoma va dañando la conexión del ojo con el cerebro, ¿listo? Nos daña el nervio óptico. Entonces es el aumento de la presión intraocular del ojo que uno no siente pues cuando eso esté pasando, porque ¿qué va a sentir? Eso uno ni se siente, como la tensión. Pero ya hay varios tipos de glaucoma, que hay otros chicharrones más graves, pero el más suavecito, que es el que le da a todo el mundo, es silencioso, ¿listo? Entonces eso es de acudir a control. ¿Cómo sabes que tienes un glaucoma? Porque vas a controles juiciosos. Mínimo uno tiene que ir al oftalmólogo una vez al año, mínimo. Las EPS es cuando nos mandan a un oftalmólogo. Ok, entonces ahí les dejo el dato porque sí es importante. Glaucoma, la retinosis pigmentaria es una enfermedad que es pues genética, obviamente tú naces con eso, pero uno no sabe que nació con eso, se supone, ¿no? Y a medida que la enfermedad, pues tú vas creciendo en años, se van dañando las células y se empiezan a morir. Esa es otra causa grande de discapacidad visual, de baja visión, y esa también te puede conducir a la ceguera, aunque hay varios tipos, entonces unos sí conduce a ciegos y otros no. Las atrofias ópticas, por ejemplo, los traumas craneoencefálicos, que ahorita hay motos así que andan y se meten como locos por todos lados, traumas craneoencefálicos,
las retinopatías diabéticas que también están en incremento por la mala alimentación que tenemos. Entonces eso también conduce a una baja visión. Creo que ya te dije 5. Sí. Okay, eso ahí así, pero hay un montón, pero pues de acuerdo a nuestras atenciones son las más relevantes. Vale, mi doc. Ya teniendo en cuenta esto que nos has dicho, si sospecho, ya sabemos que se pueden golpear, digamos, la persona tiene diabetes, empieza a golpearse con todo, empieza a no ver, empieza a hacerse loco, y yo empiezo a sospechar que tiene baja visión, que está viendo raro. ¿Qué debo hacer? ¿A qué especialista lo llevo o a qué especialista voy? Ok, principal, oftalmología. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos tienen que darle tratamiento a la enfermedad. Entonces no es llegar a un centro de rehabilitación. Nosotros somos el último recurso. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Ir al oftalmólogo. Si no tenemos acceso al oftalmólogo, un optómetra. Sí, pero optómetra o oftalmólogo. Preferiblemente oftalmólogo para encaminar a donde es. Aunque el oftalmólogo va a pedir el apoyo del optómetra para descartar si es que no le faltan unas gafas. Sí, entonces ese dúo ahí es una dupla. Sí, es perfecto. Entonces la idea es que uno descarta una cosa y el otro descarta otra. Entonces cualquiera de los dos, pero pues si uno está dudando de cosas serias, la verdad es mejor acudir al oftalmólogo. Sin embargo, nuestro sistema de salud no te permite el acceso a un oftalmólogo de una vez. Entonces un optómetra, y tú le cuentas qué está pasando, no hay que quedarse callado a ver si el doctor descubre qué es lo que tengo. Hay que decir todo lo que nos está pasando para que se prendan las alarmas y te remitan al oftalmólogo. La puerta de entrada es el optómetra. No es el médico general, no es el optómetra. Es optómetra. Y él me deriva al oftalmólogo. A oftalmología. Vale, doc. Cuando ya llego al oftalmólogo, ¿qué herramientas o exámenes utiliza para dictaminar la condición de baja visión? Y si el diagnóstico sale positivo, pues ¿cuál sería el paso a seguir? Ok, esa pregunta es relativa, porque el paso a seguir depende de la enfermedad. ¿Listos? Entonces, el oftalmólogo en la consulta normal va a poder ver que algo está pasando. Sí, cuando las cosas están avanzadas y están graves, obviamente de una vez te van a decir. Pero cuando las cosas están empezando, van a solicitar estudios diagnósticos, exámenes de apoyo, ¿cierto? Esos exámenes pueden ser una angiografía, puede ser un OCT, que es una tomografía, puede ser de nervio óptico, de mácula, de donde ellos estén sospechando. Entonces, o campos visuales, fotografías, o sea, dependiendo de la enfermedad te van a dar, pues, qué se requiere. Y dependiendo de eso van a mirar si se requiere tratamiento o si de una vez vamos para rehabilitación, depende de la enfermedad. Por ejemplo, una retinosis pigmentaria te la van a diagnosticar y pare de contar para rehabilitación porque no hay tratamiento. Pero no necesariamente si me dicen que tengo baja visión, de una vez me van a remitir al centro de rehabilitación. No. Primero dan todos los pasos antes de, por ejemplo, una catarata que decíamos al comienzo. Nosotros rehabilitamos cataratas cuando el paciente no se puede operar, pero la catarata es operable, o sea que no sería una discapacidad. Pero si el señor vive en Providencia, no tiene recursos para salir de la isla y tiene su catarata, pues se quedó con su catarata porque nadie lo opera. En ese momento él tiene baja visión. Cuando él se opera y todo, pues ya. Entonces el paso a seguir con él es una cirugía en vez de mandarle un programa de rehabilitación. Ok, doc. Muchas gracias por toda esta importante información que estás compartiéndonos el día de hoy. A nuestros oyentes les contamos que este es un primer programa de una serie de 3 programas que junto con la doctora Joana estaremos desarrollando sobre el tema de la baja visión. Por eso los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Enfoque, tu conexión con la salud visual, donde hablaremos sobre qué pasa una vez se recibe el diagnóstico de baja visión. ¿Será que con ese diagnóstico se nos va a acabar la vida? ¿Habrá algo que hacer? ¿La condición tendrá algún tratamiento? Cuéntanos, doc, danos un abrebocas. Véanlo en el próximo capítulo. Entonces, sí hay cosas que hacer. Este pedacito es cruel, que era lo que yo les decía, que es difícil de tratar, porque cuando te dicen tienes una enfermedad que no tiene tratamiento, y dice uno, Dios mío, se me acabó la vida, aquí estoy. Y hay gente que le ha pasado. Y también se suicidan y hacen actos que no deberían hacerse. Por eso todo este tipo de programas son informativos, por eso la información se las vamos a dar en estos 3 programas para que estemos pues bien informaditos, realmente así que repetido el asunto de qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vale, mi doc. Con este pequeño abrebocas sobre nuestra próxima emisión vamos llegando al final de este capítulo de Enfoque, tu conexión con la salud visual. Recuerden sintonizarnos todos los jueves a las 2 de la tarde por
www.lainclusora.org, vernos por el canal de YouTube del Crack o escuchar nuestro podcast en Spotify en el momento de su preferencia. Doc Johanna, ¿tienes algún mensaje que nos quede por compartir con nuestros oyentes? Sí, el de siempre, que por favor que consulten a tiempo, costoso no es. Los centros de rehabilitación como nosotros tienen unos precios accesibles o asequibles, es el cuento, para que la gente pueda tomar los servicios. Una consulta de oftalmología aquí, ¿se pueden decir precios? Claro. Una consulta de oftalmología aquí vale 62,000 pesos al año, 62,000 pesos. ¿Quién no los tiene? Para un año sale súper barato. Es una consulta de más o menos 20 minutos. Tienes consultas especializadas en glaucoma, retina. Tenemos en la parte de optometría, tenemos ortóptica, baja visión, lentes de contacto. Aquí atendemos niños, atendemos adultos, atendemos todo lo que necesiten, exámenes especiales como campos visuales, ecografías, paquimetrías, campos visuales, desde sensibilidad al contraste, color, lo que necesiten, que si no lo tenemos nosotros les decimos a dónde pueden ir. ¿Listo? ¿Y la dupla? ¿Cuánto me cuesta venir al optómetra oftalmólogo? Ok. Esa vale 102 las dos consultas. Se hacen el mismo día, hay que venir acompañados, generalmente nos dilatan la pupila. No se olviden que pueden contactarse con el Centro de Salud Visual Crack a través de mensaje de texto al WhatsApp 310-678-0504 en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y a los correos electrónicos recepción@cracolombia.org.co y recepción.norte@cracolombia.org.co. Somos Catalina Esteban y Johanna Rosso y los esperamos en una próxima emisión de Enfoque tu conexión con la salud visual. Chao, chao. Chao.